Prevenido Charlie, 20 segundos. Aire, Carlitos. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos amigos nuestros? Muy buenas noches. Sean bienvenidos a este podcast de todos los jueves, en esto que hemos llamado, bueno, que Pepe nos hizo el favor de titular Mis fabulosos 50. Muchas gracias. Estoy tratando de compartir esto y apagarlo, porque luego resulta, querido Pepe, Vamos a bajar el volumen. sí, le voy a bajar todo el volumen Ahí está. y Ahora sí, sí me hallaste rápido, ¿no? sí, te hallé rápido. Más que lo que pasa es que no puedo compartir. A ver. No lo Yo, puedo compartir. yo ya lo saqué a mis dos canales. Bueno, vamos a ver. Queridos amigos, el día de hoy estamos con alguien. A ver, ya les he platicado que en estos 50 años he tenido la fortuna de conocer a gente muy interesante, a gente muy importante, a gente que, como en este caso, ha trascendido en la ciudad de Guadalajara, y es nada menos que el ingeniero Bernardo Sáenz Barba, presidente del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco. Bernardo, buenas noches, muy bienvenido. Carlitos, muy buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación. Muy honrado de estar aquí contigo, acompañándote en este festejo de los primeros 50 años de tu vida profesional. Muy Oye, honrado, te digo, agradecido por la invitación y aquí estamos listos para platicar un ratito contigo y con tu auditorio. los primeros 50 y los únicos 50, porque a estas alturas del partido, eh, pues bueno, miren, déjenme platicarles que a mí me une un nexo muy especial con el Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco, porque he trabajado para ellos en múltiples ocasiones desde hace ya muchos años. Y bueno, pues decíamos el tema del agua desde el punto de vista de los ingenieros. Y vamos a platicar de eso, que Bernardo, querido Pepe Torre, perdóname, no te saludé. No ¿Cómo te preocupes. estás? Buenas noches. Bien. Es que ya nos habíamos saludado antes en el offline. Sí, pero entonces no soy un guarro porque necesito saludarte antes. Pues, si eres el productor y el Es, máximo presentador, es que, es mientras... que, es que entramos y el ingeniero te mandó una bola rápida con los primeros 50, entonces te dejó así como que. Sí, hombre, sí, me dejó como que no podía más. Bueno, pues el chiste es que ya estamos. El agua, ingeniero Bernardo Sáenz Barba, nos está preocupando mucho, y creo que tú desde el punto de vista como ingeniero y como presidente del Colegio de Ingenieros, tienes mucho que decirnos, porque desde que yo recuerdo, el problema del agua ha estado presente y ha estado gravitando, y siempre ha habido alguien que dice, cuidado, nos vamos a quedar sin agua, nos vamos a quedar sin agua, nos vamos a quedar sin agua, y hoy estamos sin agua. Pero ¿qué te parece, Bernardo, si primero le damos una repasadita? ¿Qué es el Colegio de Ingenieros Civiles? Es un órgano de consulta, es un órgano consultivo, ¿verdad? Pues sí, mira, el Colegio de Ingenieros Civiles, la institución que hoy me enorgullece presidir, y lo digo de verdad con toda sinceridad, es un orgullo poder ser, presidir y representar a los ingenieros. Es una profesión pues, a la cual yo desde chico admiro, porque mi abuelo era ingeniero civil y era cercano, muy cercano a esta institución. Pues bueno, desde chico la ingeniería civil está pues en mis venas y en mi entendimiento casi del día a día, ¿no? Pero bueno, el Colegio de Ingenieros Civiles se funda un 15 de enero de 1968. Eh, al Colegio de Ingenieros hay una asociación madre del colegio que es la Sociedad de Ingenieros y Arquitectos de Guadalajara, la cual, Sí. entre otras personalidades, la presidió precisamente un ingeniero conocido por todos, el ingeniero don Jorge Matute Remus.
No sé si lo llegaste a oír, No, Carlos, bueno, por ahí este pues ingeniero. estamos hablando de uno de los próceres de la ingeniería y uno de los hombres que también, y uno de los que más hizo por Guadalajara en diferentes aspectos, ¿no? Así es, en diferentes aspectos de su vida, tanto política como gremial y como docente, y bueno, era todo, de verdad, todo un ejemplo de vida y un ejemplo pues, para todos nosotros como ingenieros. Pero bueno, la Sociedad de Ingenieros y Arquitectos aglutinaba entre sus filas a ingenieros, mecánicos electricistas, a ingenieros químicos, a ingenieros civiles, por supuesto, y los ingenieros civiles eran pues, los más cuantiosos, ¿no? Y arquitectos también, ¿no? Pero Sí, por ahí de esas fechas, una reforma a la ley de profesiones a nivel federal, y pues esto obliga a una reorganización y obliga a que las profesiones se aglutinen o se, trabajen por profesión, es decir, por carreras, ¿no? Y entonces por eso que se crea de la sociedad madre, que era esta Sociedad de Ingenieros y Arquitectos de Guadalajara, nace el Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco, el cual su primer presidente fue el ingeniero Enrique Dau Flores, otro baluarte de nuestra institución, así como lo fue Matute, y al cual obviamente se le tiene muchísimo cariño, respeto, y pues fue nuestro líder moral hasta lamentablemente el año pasado que se nos adelantó, ¿no? de hecho, Entonces, pues a lo largo de estos... Sí, sí, no, te iba a decir, de hecho, el dale. salón de actos, un salón amplísimo que tiene el Colegio de Ingenieros, lleva su nombre y recientemente ustedes acaban de hacerle el máximo homenaje que se le puede hacer a un ingeniero, que es poner su busto en esa rotonda de los ingenieros que está a una cuadra del colegio. Así es, en la Avenida de los Maestros, donde están nuestras instalaciones, a una cuadra está esta rotonda de los ingenieros ilustres, en la cual, pues bueno, hicimos todas las gestiones necesarias para pues en realidad en poco tiempo poder poner pues el busto de nuestro querido amigo, el ingeniero Enrique Dau. Y fue precisamente este pasado 15 de enero, en el marco del aniversario 52 de la celebración de la fundación del colegio, cuando pusimos el busto del ingeniero Dau en esta, ahí por ahí tenemos la foto del hoy ya presente en esta glorieta. Y pues bueno, el colegio en realidad pues aglutina precisamente a los profesionistas en la ingeniería civil, y yo hago pues una comparación, la más sencilla pues es con los doctores, ¿no? Los doctores es una rama en la que, o una profesión en la que estudian médico general y luego se van especializando pues en las distintas cardiólogos, gastroenterólogos, en fin, todas las ramas de la especialidad, traumatólogos, y, en fin, ¿no? La ingeniería civil también es muy amplia, son aspectos para el desarrollo de la infraestructura, de toda la infraestructura, y el colegio se divide o se aglutinan entre 10 secciones técnicas, que son como las especialidades que hay en la ingeniería civil, entre muchas otras. Aquí en el colegio tenemos 10, que son los ingenieros que son especialistas en evaluación, los ingenieros son especialistas en mecánica de suelos o geotecnia, los de vías terrestres, los directores responsables de obra, que son los que manejan toda la obra que se ejecuta en la ciudad. Y por supuesto, ahorita que vamos a tocar el tema, pues en hidráulica, ¿no? Que ven y se especializan en todos los temas tan amplio como es el tema del agua, ¿no? Desde inundaciones, manejo del agua, los suministros, la potabilización, en fin. Entonces, pues esto es el Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco, un poquito de su historia y de lo que representa, ¿no? En la sociedad jalisciense y sobre todo aquí en la zona conurbada.
Y qué importante es esa misión, Bernardo, porque te dice que en un momento dado tú puedes conocer el avance de un país o de un estado, de una ciudad, a través de sus obras, a través de cómo está conformada la ciudad, cómo está Así es. construida, ¿no? Y esa es la parte que les toca a ustedes. Sí, claro, bien lo dices, mi estimado Carlos, el reflejo de una sociedad o de una infraestructura o del bienestar de la población, pues mucho se refleja con la calidad de infraestructura con la que cuenta, ¿no? Eh, la infraestructura básica que se necesita para que pues, las familias o la sociedad se desarrolle, pues entre ellas es precisamente el agua, ¿no? Y cómo llevas a que el agua esté en cada una de las casas, pues con infraestructura, y esa infraestructura, quien la diseña, quien la ejecuta y hace las cosas para que eso se logre. En la mayoría de los casos, pues les toca precisamente a los ingenieros civiles, desde una pavimentación, las calles, hasta los puentes, la red carretera, las plazas públicas, en fin, todo esto pasa normalmente por un ingeniero civil, tanto en la ejecución como en el diseño. Pero ahí Claro, de repente se hace la toma de pique con los arquitectos, pero en realidad es que son profesiones que nos complementamos y que la verdad yo respeto muchísimo la profesión de la arquitectura. En algún momento también pensé en estudiar arquitectura, pero bueno, nos gusta mucho más el aspecto técnico y, pues bueno, aquí andamos, ¿no? Dicho sea de paso, el día de ayer tomó protesta Laila Pérez, que es la primera presidenta mujer del Colegio de Arquitectos del Estado de Jalisco. Le mandamos un saludo, hoy comimos con ella y pues bueno, ya tenemos agenda conjunta para trabajar precisamente en el Estado conjuntamente, ¿no? muy Y bien, temas tan trascendentales en los que tiene el colegio, como el desarrollo el colegio tiene espacios en temas gubernamentales como revisor, como yo digo, como los ojos de la sociedad en los aspectos o en los espacios de las autoridades, como lo son desde las comisiones mixtas, que es donde se dan las asignaciones de obra pública. Nosotros tenemos espacios como para revisar que efectivamente los contratos se hayan dado con transparencia, que la ejecución de las obras tengan calidad, que se anden en tiempo, en fin, desde esos espacios que se ha ido ganando la sociedad a través de sus colegios, en este caso el de civiles, en donde tiene representación, desde ese caso hasta cuando se tiene que hacer la reglamentación, como los reglamentos de directores de obras, del reglamento de directores responsables de obra, o los reglamentos de construcción, en fin, todos esos alcances se tienen pues a través del Colegio de Ingenieros como representante de la sociedad civil organizada. muy bien. Oye, hace ratito decías que la arquitectura también te llamó la atención y después decidiste por la ingeniería. ¿Cuál es tu especialidad, Bernardo? Pues mira, nosotros, obviamente, como va la vida te va llevando, yo creo que en el caso después de estos 50 años, pues mucho hemos platicado, ¿no? De repente, yo o soy egresado del ITESO, es mi universidad, mi alma mater. Estudié la ingeniería civil del 99 al 2004 aproximadamente. Y cuando salí, la visión que yo traía era, pues, empresarial. Aún así, trabajé cuando estaba estudiando, aprendí pues, ciertos aspectos de la ejecución de las obras. Y cuando salí, me enrolé en una constructora, la cual aprendí muchísimo. Y una vez que me sentía pues, con las suficientes herramientas, pues decidí constituir mi constructora, que a lo mejor, si ahorita lo pienso, pues en realidad no tenía todas las herramientas, pero bueno,
así es la vida, ¿no? Yo me decidí, me aventé con un socio que se llama Gastón Alarcón, es ingeniero civil por la UP, y afortunadamente nos ha ido muy bien desde ese entonces y hasta ahorita sigue siendo mi socio. Y hemos emprendido varios aspectos, ¿no? Hoy por hoy desarrollamos desarrollos verticales, pues, valga la redundancia, y hemos ido de alguna forma también en paralelo ejecutando obra pública, precisamente. Uno de las obras o ejecuciones de obra que hacemos específicamente, pues tiene que ver, o el área de especialidad tiene que ver con el agua. Hemos hecho varios colectores pluviales, varios colectores sanitarios, redes de agua potable, en fin, esa es un área de especialidad en la cual nos ha afortunadamente ido bien. Somos ejecutores de obra y desarrolladores por otro lado en la parte privada, ¿no? Pues bueno, eso de alguna forma es como hemos venido desarrollando la ingeniería civil. Tema hídrico es como nuestra área de especialidad y edificación. Muy bien. Bueno, con todas estas credenciales, seguramente nuestros amigos que nos están haciendo el favor de ver y escuchar ya se dieron cuenta que estamos con la persona indicada para que nos contestes esta pregunta. ¿Qué rayos está sucediendo con el agua en el área metropolitana de Guadalajara? ¿Qué rayos está sucediendo? Pues buena pregunta, Carlos, porque se me hace que todavía no sabemos en realidad, ¿verdad? O pareciera que no se sabe bien qué sucede. Yo para contestarte me gustaría irme o remontar un poquito al pasado. En realidad, donde está sentada la ciudad de Guadalajara es un área muy bondadosa en tema hídrico, es decir, tenemos fuentes de abastecimiento de agua muy cercanas, bastante volumen para extracción, para conducción muy cercano. Es decir, la verdad es que la ciudad de Guadalajara, en ese sentido, pues por eso ha evolucionado como evolucionó, ¿no? Una ciudad pujante, creciente, en fin. Creo bueno, volviendo al tema de la historia, desde hace aproximadamente 30 años, se ha pospuesto las decisiones importantes para continuar en paralelo el crecimiento de una ciudad como la de nosotros, ¿no? En su momento teníamos fuentes de abastecimiento como desde el Parque Agua Azul, Los Colomos, obviamente fue un aspecto que teníamos ahí cercano, y el primero que trajo agua pues fue nuestro querido ingeniero Jorge Matute Ramos. Él proyectó el acueducto Guadalajara-Chapala para traer el líquido vital desde entonces, desde allá, y proyectó, él fue director precisamente del CIAPA, fue el primer director del CIAPA, pues, y creó ese organismo, muy visionario, porque hoy por hoy el CIAPA con todas sus problemáticas, etcétera, sigue siendo uno de los mejores organismos de país en cuestión del abastecimiento de agua, pues, o del manejo. Pero, como te decía, yo creo que se han venido posponiendo la toma de decisiones importantes aproximadamente desde hace unos 30 años para acá, ¿no? Hubo no sé si recuerdas, un crédito japonés en tiempos Alberto del Cárdenas. gobernador Alberto Cárdenas, el cual pues, el Congreso en su momento desechó, y pues bueno, posteriormente de eso, no sé si recuerdan, también un proyecto que impulsó mucho el ingeniero Dau, el de Arcediano, una presa que también pudo haber dado solución al tema hídrico actual. Insisto, mucho con visión de futuro, pues, porque en aquel entonces realmente todavía no teníamos la problemática que hoy estamos viviendo, ¿no? Entonces,
el INGE da un proyecto o impulsó este proyecto, al final no se consumó. Y el tercer gran proyecto que también pues, sigue ahí en el tintero es la famosa presa del Zapotillo, ¿no? El Entonces, Zapotillo. 3 magnos proyectos que se han ido posponiendo, y al final no se toman las decisiones. Y hoy por hoy, paradójicamente, pues tenemos, como se dice coloquialmente, el agua en el cuello, ¿no? Es decir, Sí. necesitamos ya tomar las decisiones. Sí hay, sí hay opciones. Eh, la verdad es que hoy por hoy las fuentes de abastecimiento para la zona metropolitana de Guadalajara son 3. La más importante, el lago de Chapala, ¿no? Que nos arroja aproximadamente entre el 60 y 65% de toda el agua que se consume en la ciudad viene de este afluente, ¿no? El otro fuerte recurso son los pozos profundos, que son más o menos de la zona poniente, el Valle de Tezistán, hacia los Colomos, toda esa parte de ahí que desde muchos años las galerías filtrantes abastecieron de Guadalajara, y de ahí se saca aproximadamente entre el 25 y el 28% del agua de la ciudad. Y por último, lo que ahorita se conoce, la presa Calderón, que aporta entre el 10 y el 12% de líquido, ¿no? Entonces, eh, este volumen de agua de estos 3 afluentes de agua para Guadalajara, pues bueno, en cuanto le cortas el volumen de agua que aporta cada uno de ellos, pues es cuando te pones a temblar, que es lo que estamos haciendo ahorita, ¿no? El que haya dejado de aportar ese 10 o 12% del porcentaje que aportaba la presa Calderón, pues entonces te pone muy difícil este tema, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros prevemos? Bueno, uno, el consumo racional del agua, ¿no? Hemos dejado de concientizar a los ciudadanos que el agua pues es un líquido vital, por supuesto, pero también es un líquido finito, digo, es un recurso finito, ¿no? Hoy por hoy aproximadamente el consumo de agua por día por cada uno de los habitantes de Guadalajara es entre 220 y 250 litros por ciudadano por día, ¿no? Cuando en otros países de mismo Latinoamérica, como Argentina, Brasil, el consumo no pasa de 180 litros por día por habitante, ¿no? Entonces, eso también no lo dejemos todo a las autoridades y a las decisiones que tomen o no. También hay que nosotros ser conscientes de que el líquido que llega a nuestras casas, pues en algún momento, que está pasando ya ahorita, se puede acabar, ¿no? Hay que Sí, claro. crear conciencia, y eso nos toca a todos como comunidad, ¿no? A ver, te propongo una cosa. Ya, Te propongo una cosa. Vamos dejando a un ladito por lo pronto el ahorro, que además es cierto, no hay agua que alcance si la derrochamos. Pero vámonos un poquito así más es. atrás, si quieres, de lo más reciente hasta lo más lejano. El Zapotillo, y a mí me da la impresión de que, como lo platicamos alguna vez, esta es una pelea de perros y gatos en un costal, porque todo el mundo habla, todo el mundo cree saber, todo el mundo da su docta opinión del asunto. Y yo recuerdo que cuando lo del Zapotillo, aquello se hizo una, como dicen, una cena de negros, porque supuestamente, no supuestamente, porque se tenía que inundar 3 pueblos que, si mal no recuerdo, era Temacapulín, Palmarejo, ay, ¿cómo se llamaba el otro? Acacico, ¿no? Bueno, En Majapulín y Acacico. sí. Y y yo recuerdo haber estado presente en un evento del anterior gobierno, en donde se trataba de llegar a un acuerdo, y ahí había un sujeto que interrumpió al gobernador y se fue enfrente. O sea,
a ver, mucho protagonismo, pero de repente como que el asunto ese se fue diluyendo, y ahora ya no sabemos exactamente qué va a pasar con el Zapotillo. Según recuerdo, el agua del Zapotillo tendría que haberse compartido con León, Guanajuato, ¿no? Y de hecho, creo que el plan original surgió ya en la época de Fox, porque Fox también quería llevar agüita a su terruño. Entonces, ¿en qué punto quedó el Zapotillo? Porque ya no, ya lo perdimos de vista. Sí. Antes de platicarte dónde estamos parados en ese sentido, sí quiero que seas consciente que ya no puedes cantar ahí cuando te bañes y todos estos eh, cánticos que te avientas ahí en la regadera. Hay que cerrarle rápido, te bañas en 2, 3 minutos y punto. Sí, se acabó la dona Bueno, inmóvil. el tema de la dona inmóvil ya no se va a poder, mi estimado Carlos. Mira, el tema del Zapotillo está relativamente, o por lo menos técnicamente, es muy sencillo. O sea, la realidad es que lo difícil no está en los aspectos técnicos. Es la cortina de una presa que en realidad, de hecho, ya está hecha la presa. Está a 80 metros de altura, o bueno, a 79,70, porque no podían rebasar la cota de los 80 metros por temas legales, pero la cortina de la presa está hasta esa altura, ¿no? Hasta esa altura era lo que le había permitido, o el convenio que se había firmado, que había permitido explotar la cuenca del Río Verde, y esa agua, a los 80 metros de altura de la cortina, ya agua tanto en la ciudad de León, Guanajuato, como a los altos de Jalisco. ¿Qué sucede? Que dicen, bueno, esta cuenca, digo, lo voy a hablar así como en términos más sencillos, ¿no? Esta Sí, por cuenca favor. que del Río Verde, pues puede representar o puede aportar más volumen de agua. ¿Qué se necesita hacer? Levantar la cortina de los 80 metros a 105 metros. ¿Qué representaba levantar 25 metros más la cortina? Pues que se iban a inundar precisamente estos tres poblados, el Macapulín, Palmarejo y a Cacique, ¿no? Acá Era lo sí, que nos sí, faltaba. sí. Entonces, pero bueno, al final, y eso es lo que nosotros en realidad como técnicos no terminamos de entender porque es un aspecto más bien pues, político y temas legales, es que aún y cuando la cortina de la presa llegue a 80 metros, de todas formas las comunidades, estas tres comunidades, en la cual dicho paso había alrededor de 700 personas, es decir, ya después con lo polémico que se hizo, pues fueron ahí armándose algunos activistas, etcétera, pero la realidad y puntualmente identificado es que nada más hay alrededor de 700 habitantes, ¿no? En esas ya comunidades, hoy por hoy. Pero bueno, de todas formas, aunque se inunde a los 80 metros, estas comunidades tienen riesgo, es decir, independientemente de si se sube a los 105 o se deja a los 80, que sería para nuestra opinión pues una decisión, más tienen que desalojar estas comunidades. Se inundan definitivamente, pero las otras corren riesgos, entonces de todas formas tendrían que salirse de los pueblos, ¿no? Y esto es algo que ya está autorizado. Entonces, esa es la realidad en la que estamos. Se detuvo por una orden de la Suprema Corte y pues obviamente los gobiernos de Jalisco y de Guanajuato han impulsado que se retome esta famosa presa, que te digo que ya está hecha, ya está a los 80 metros, solo le falta 25 metros más, que realmente ya
te digo, en la parte técnica y de la ejecución de la obra sería ya lo más sencillo ejecutarlo, pues está parado por este tema, ¿no? Por la orden de la Suprema Corte, que menciona pues, que, bueno, que lo tienen que resolver las autoridades competentes, y esta autoridad competente pues, es la CNA, que se necesita un convenio entre los dos estados de cómo se va a distribuir el agua, y, y que la federación lo valide, ¿no? Ese es ahí donde estamos parados. A diferencia Entonces, de estos 25 metros, nos aporta el agua que nos está haciendo falta a Guadalajara, vaya, pero ahí lo que yo que quiero son entender, alrededor porque inclusive recuerdo que a los habitantes se les había ofrecido reubicarlos y ponerles unas casas tal vez más modernas, en fin, en otro lugar, y ellos simplemente no aceptaron. Y ok, con recursos jurídicos se han de haber llevado a las máximas instancias y platícame lo que quieras, pero el chiste es que ni para Dios ni para el diablo. Y ahí está ni parado para Dios ni eso, para el diablo. Más una de 8 inversión mil, de no sé cuántos miles de millones más de 800 millones de se pesos, invirtieron, y ahí se quedó. 8 mil, 8.500 millones de pesos, ahí están invertidos, como que a los mexicanos nos gusta presumir que tenemos dinero. Ahí está también el aeropuerto, ¿no? Que, bueno, dijo mi mamá que siempre no, y ahí dejamos No, ese ese es un dinerito caso maravilloso. invertido. Ese es un caso maravilloso. Pero eso nos llevaría el resto del programa. Bueno, eso fue el asunto del zapotillo. Y luego yo me acuerdo, porque aunque no me crea Pepe que es Iron Man, y aunque no me lo creas tú, Bernardo, pero alguna vez, en alguna temporada de mi vida, subía y bajaba la barranca y llegaba hasta el puente de Arcediano. Y me tocó ver cómo lo desmontaban Sí. y después me tocó ver cómo lo volvían a montar. ¿Qué pasó en Arcediano? Bueno, Arcediano, como te decía hace un momento, Arcediano fue un proyecto que impulsó mucho el ingeniero Dau. Tenía viabilidad, se hicieron o se consiguió el recurso, la ubicación incluso era mejor todavía que la del Zapotillo, por la cercanía a la zona metropolitana, y por la infraestructura que tienes que hacer, por la cercanía, pues es menor, ¿no? Sin embargo, ya que se habían aprobado el recurso y que se había aprobado, pues, en términos generales el proyecto, se hicieron los estudios de geotecnia para ver si los empujes que genera una presa hacia la tierra, pues, o en este caso era la cañada, eh, podían soportarlos. Y ahí es donde hubo los problemas. Los estudios arrojaron que uno, los empujes no los iba a poder aguantar los, los, este, el suelo, en donde se tiene que montar la presa, y el otro, el terreno lo tienes que hacer impermeable, y se necesitaba inyectar demasiado material para lograr que el vaso fuera impermeable. Entonces, viable pues que se decidió por otra fuente, ¿no? Porque ya estaba prácticamente todo planchado para que se lograra este famoso arcediano. Ahora, lo que creo también es que, bueno, quienes bajan allá a la barranca y que llegan hasta el río, se dan cuenta que en determinadas épocas del año no solamente hay una especie de nata así arriba del agua que va flotando, sino que también, inclusive como si fuera una espuma de detergente, ahí se hace pues literalmente un cochinero. ¿Influyó la calidad del agua? Sí,
Bueno, ese es otro tema, que es el tratamiento de las aguas, ¿no? Que se vierten a uno de los ríos más contaminados pues, del país, que es el Santiago. Eh, pero eso es el tema de cómo las industrias y cómo toda el agua que descarga hacia este río Santiago, desde la ciudad y desde las industrias que están en esas cuencas, pues van vertiendo sus aguas sin tratarlas realmente, ¿no? Eh, es por ello que sí se está haciendo un esfuerzo importante, uno, en el tema del tratamiento de aguas antes de vertirlas, y otro, en el poder identificar las industrias que están eh, descargando sin tratar sus aguas, ¿no? Y en esa Ujú. parte me gustaría detenerme un poquito, mi estimado, porque precisamente ahí cabe uno de los puntos importantes que en su momento también lo platicamos con alguien que conocía fuertemente el tema, que era el ingeniero Dau, de cómo en nuestro país, o sea, no solo en Guadalajara, en nuestro país, el consumo del agua o la utilización del agua es de un solo uso, cuando en otros países le dan 3 o hasta 4 usos a la misma agua. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros hacemos una infraestructura costosísima para poder distribuir el agua. Ya hablamos de las presas, ya hablamos de los acueductos Chapala-Guadalajara, ya hablamos pues, de toda esa infraestructura que se tiene que hacer para llegar para el líquido vital a la casa, ¿no? Y una vez que lo utilizas, hablamos del baño de Carlos, que lo utiliza, se va al drenaje, y este drenaje, cuando bien nos va, se trata, cuando no, se descarga así como va, ¿no? Esta planta de tratamiento, bueno, las plantas de tratamiento en específico, la del ahogado, es una fuente que podríamos reutilizar. ¿Cómo es el aspecto de la reutilización de esta agua? Hay un distrito de riego, no recuerdo, es el 013, que se abastece o se riega a través del canal de Atequiza. El canal de Atequiza es un canal Ujú. que toma las aguas del lago de Chapala, las conduce por el distrito de riego número 3, número 013, y van tomando agua para los cultivos que hay en este distrito, ¿no? Este mismo canal de Atequiza también le aporta caudal a la planta potabilizadora de Miravalle, de la cual también se utiliza agua para potabilizar y meterla a la red de distribución del CIAPA, ¿no? Entonces, la idea que se tiene es que el agua que caiga o que salga de esta planta de tratamiento del ahogado, en vez de tirarla al río y ya que corra, canalizarla a este distrito de riego, y todo este distrito de riego regarlo con esas aguas tratadas de la planta del ahogado. Ahí le estarías dando un segundo uso a la misma agua, y es un uso que solo le tendrías que dar un tratamiento secundario para poder utilizarlo de riego, y tendrías agua suficiente para hacer esos campos mucho más eficientes y efectivos, en los que podrías cultivar las famosas berries, que son mucho más, retribuyen mucho más económicamente a los agricultores. En fin, hay una serie de hortalizas y de muchos otros tipos de cultivos que pueden ser eficientes y que les puedes dar agua a través de esta segunda vuelta que te digo que se le da al consumo del agua. Y el agua que están utilizando del canal de Atequiza, no sé si más o menos me voy explicando, ya no se necesitaría y entonces utilizar en la ciudad de Guadalajara. No sé si me expliqué en lo general Sí, cómo es ese concepto de la reutilización del agua. de hecho te voy a decir una cosa, yo Entonces ahí le recuerdo, estarías dando. no, dime, dime. No, ese es el concepto, ¿no? De la reutilización del agua. eh, y estás utilizando entonces toda tu infraestructura de lo que te mencionaba, cómo la conduces, la distribuyes, y después la infraestructura que haces que la conduzcas
hacia las descargas. Esas descargas, una planta de tratamiento, y esa planta de tratamiento después volver a utilizar esa agua que tanto te costó, ¿no? Sí, claro. Llevarla y traerla. Hay Así una es. parte, hay una parte, ingeniero, que creo que tampoco se logró, Ujú. que fue que en un momento dado, desde el Estado de México, Guanajuato, Michoacán y bueno, finalmente Jalisco, que recogía las descargas de, del río Santiago, me acuerdo que se hizo un convenio para que el Estado de México ya no, la industria del Estado de México ya no tirara su cochinero en el río, en Guanajuato los cochinitos y sus caquitas ya no las echaran al río. O sea, eso fue letra muerta, nunca funcionó, ¿verdad? Mira, ese es el famoso organismo Lerma Santiago. El Lerma es el que llega al lago de Chapala y el que sale del lago de Chapala es el río Santiago. El que tú bien mencionas, estimado Carlos, es eh, que desde el Estado de México, que es donde nace el río Lerma, las industrias y luego en Michoacán, ahí La Piedad también todas las descargas que hacían, y eso por mencionar unos, ¿no? Pero le descargaban, la verdad es que hay que reconocer que no todo ha sido malo, es decir, sí han ido regulando en la Comisión Estatal del Agua, perdón, en la Comisión Nacional del Agua, estas descargas. Sin embargo, los esfuerzos no son suficientes, pues, es decir, sigue habiendo todavía descargas clandestinas, porque eso es tal cual. El estar vertiendo con, eh, sin la norma que te marca las descargas de las aguas de las industrias, en fin. Y esto, por supuesto, pues lo lleva de Lerma, llega a Chapala, ya contaminado, y nosotros aquí en Jalisco también le aportamos algo al Santiago, y por eso son las condiciones en las que está este río, ¿no? Bien. Bueno, la última pregunta antes de que abordemos otro tema dentro del mismo agua. Yo recuerdo haber trabajado alguna vez en el Departamento de Relaciones Públicas de una constructora y cuando empezaron a hacer los temas de urbanización, del desarrollo y todo lo demás, evidentemente se tenía que hablar de la cuestión o tratar más bien de la cuestión tanto de la recepción de agua potable como de la salida de los desechos. Entonces, me Ujú. fui a la construcción y me pareció increíble lo que vi. Eran unos agujeros en donde alguna vez hubo un tubo, por llamarle de alguna manera, de barro y que ese tubo de barro, el agua lo fue desgastando hasta que llegó el momento en que lo único que había era un agujero en la tierra y por ahí pasaba el agua potable. O Ujú. sea, ¿qué cantidad de esa infraestructura, por llamarle de alguna manera, qué cantidad de de esas tuberías hay en Guadalajara? Porque me imagino que debe haber ahí unas cosas viejísimas y ahí se va desperdiciando muchísima agua, ¿no? Sí, fíjate que sí es importante ese tema. También luego también se van creando algunas información que no es válida. Por ahí escuché a alguien que decía que perdía casi ¿sí, sí se escuchó? Sí, sí, Sí. sí, Bueno, bien. te decía que por ahí escuché a alguien que decía que se pierde alrededor del 40% del agua en fugas y en la tubería que se tiene ya algo obsoleta. Eso realmente no es cierto, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que el CIAPA bien a bien no sabe en dónde está su red plenamente, ¿no? Y sobre todo, pues que tenemos una ciudad con tantos años de vida, más de 400, ¿qué? 70 y ¿cuántos años tiene Guadalajara? 476. 76.
Algo así, ¿no? Ahorita sí. Pero bueno, la infraestructura, por ejemplo, del centro, sí se ha venido renovando en algunas áreas, las que se intervienen, las vialidades, obviamente se hace el cambio tanto del drenaje como de las líneas de agua potable, pero pues sí, hay que reconocer que la infraestructura ya es bastante vieja en algunas áreas y pues que se tiene que ir renovando, ¿no? Pero eso que mencionas tú, bueno, es que por ahí hay información de cuando el abastecimiento del agua, te decía que venía de las galerías filtrantes que hizo en su momento Fray Antonio Alcalde, con una exactitud, Carlos, de topografía que ya la quisiéramos ahorita los ingenieros, unas galerías filtrantes que vienen desde el poniente de la ciudad y que lograban captar toda esa agua subterránea y la conducían por gravedad hasta las bajas de la ciudad, y eso pues era algo ingenierilmente, y para la época era algo de verdad impresionante y reconocerlo, ¿no? Pero bueno, eso habla pues del tiempo pues, que lleva una infraestructura como la de la ciudad de Guadalajara con ese tipo de condiciones, ¿no? Como las que tú me mencionaste hace un momento. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Bueno, sí, identificar dónde se tiene todo esto, aunque es una tarea titánica, y ir, pues de alguna forma, restableciendo esta infraestructura, estas líneas de distribución que ya están en algunas partes obsoletas, ¿no? Claro. Bueno, tenemos todavía unos 13 minutos. Este, ¿Cuál es el futuro de esto, Bernardo? ¿Hacia dónde nos estamos moviendo? ¿Crees tú que haya una solución? Se habla mucho de un acuaférico. En unas 3 semanas podría paliar un poquito el problema. Pero, a ver, ¿tú crees que de veras esto sea el principio de un gran, gran problema de falta de agua para Guadalajara? Bueno, yo creo que es diciéndolo otra vez en términos coloquiales, es un jalón de orejas no solo al gobierno, sino a la ciudadanía. En lo que en un inicio de esta plática decíamos, es la cultura del cuidado del agua, ¿no? De verdad, eh, es muchísimo lo que se le invierte y lo que se tiene que hacer para que el agua pueda llegar a las casas, ¿no? Y si nosotros como culturalmente no valoramos eso, cuando en ciudades, no te vayas ni siquiera tan lejos, en Zacatecas, en alguna de las reuniones que tenemos, los colegios de la Federación, nuestro colegio hermano de Zacatecas, nos dicen, bueno, ni León ni Guadalajara están en problemas. Zacatecas dice, nosotros tenemos un día agua, 3 no, luego sí tenemos agua, luego 4 no, y eso es una realidad para ellos, con la que tuvieron que aprender a vivir. Nosotros estamos vueltos locos porque nos está faltando el agua, como tú lo dices, 1, 2, 3, 4 días, ya fueron 15, sí, es, es algo con lo que no estamos acostumbrados a vivir. Queremos que eso suceda, lo que tenemos que hacer de verdad es empezar por concientizarnos nosotros como sociedad y como ciudadanos de que el consumo de él tiene que ser racional, y bajo esa premisa, bajo el entender que el agua es un líquido finito y que sin agua las ciudades no pueden progresar, pues bajo esa premisa, entonces entender que sí, tenemos muchas fuentes de abastecimiento. Chapala pudiera ser otra fuente de abastecimiento, porque hoy por hoy existe nada más un acueducto, Guadalajara-Chapala, cuando lo ideal es que haya 2 acueductos para darle mantenimiento a uno o a otro. El, el sistema del DF, el famoso sistema Cutzamala, tiene Ujú. 3
líneas que pueden estar funcionando una mientras otra se le da mantenimiento. En fin, Guadalajara tendría que tener por lo menos 2 líneas de acueducto, Guadalajara-Chapala. Ese es uno de los temas que se tiene que hacer para solucionar. El otro, por supuesto, pues puede ser lo que te decía, que ese es algo trascendental y que tenemos que de verdad migrar a eso, al reuso de la misma agua. Eso nos estaría aportando alrededor de adicional como un 25% adicional a lo que ahorita se consume. Las fuentes de abastecimiento como el tan sonado Zapotillo, pero bueno, no centremos la atención en solo el Zapotillo, ¿no? ¿Por qué? Porque en verdad, si haces un consumo más ordenado, si evitas fugas, si le das 2 o 3 usos a la misma agua, y si de la misma fuente de abastecimiento como es Chapala, y que las cotas que se tienen te permiten todavía explotar un poco más este vaso lacustre, pues bueno, ahí hay por lo menos 3 o 4 posibilidades adicionales de las que tenemos. Yo votaría también, por supuesto, en que se consume el proyecto de Zapotillo, pero también no hay que encasillarnos en solo eso, ¿no? No es la única solución que podemos tener. En fin, Sí, Carlos, yo creo que no, adelante, adelante. en fin, yo creo que si vas sumando cada una de estas acciones que te mencionaba, pues entonces Guadalajara tendrá agua sin lugar a dudas para 30, 40 años más. Pero es sumando todas estas acciones, ¿no? Y Sí, no haciendo inversiones en las que no estás asegurado nada. pero estás hablando de 30 o 40 años y lo que nos está sucediendo se pudo haber arreglado, por ejemplo, en la época de Alberto Cárdenas, porque había un proyecto y solamente por cuestiones políticas, o sea, hablando claramente, pues porque era panista el gobernador, no, pues hay que obstruirlo. Y ahorita nos tendríamos que estar acordando de todos aquellos personajes políticos que a lo largo de estos 30 años se dedicaron a bloquear y se dedicaron a obstaculizar proyectos y hoy, pues, estamos sufriendo las consecuencias. Y todavía veo yo en las calles personas que barren la calle con la manguera. Entonces, pues, entre los políticos y entre los que desperdician el agua, y aquí estamos buscando pipas a veces, y la pipa no llega porque tiene mucha demanda y ya te la cobran más cara. O sea que Pepe Torre nos ha puesto aquí algo Fíjate importante. que Guadalajara ese cumplió. Adelante, adelante. 479. Y 479. Le Sí, erramos por tres. 479. Gracias, gracias Torres. Sí, le erramos por 3, ¿verdad? Sí. Eh, Fíjate que ese punto me faltó comentarlo, estimado Carlos. Precisamente creo que lo que dijiste ahorita es importantísimo. Esta infraestructura que se hace y para que tú abras la llave y tengas agua, pues tiene un costo. El trasladar ese costo a, a que tú cuando consumas el agua estés consciente de que te va a costar, que hoy por hoy tiene, pues está subsidiada de alguna forma, ¿no? El agua. Si en realidad pagáramos lo que cuesta traer el agua hasta cada una de las casas, pues entonces quizá cuando te pega en el bolsillo no necesitas la conciencia o la cultura del agua, sino que la cultura del bolsillo te va a, te va a pegar definitivamente, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que hay un binomio que se pudiera hacer entre la cultura del cuidado del agua y que de verdad las tarifas del agua, aunque nos duela, porque eso pues, nos va a pegar a todos, pero aunque nos duela, tienen que subir.
eso ayudaría a que, una, se pudiera invertir en más infraestructura y dos, pues consumas el agua más, de alguna forma, más racional, ¿no? Pues sí. Bueno, nos quedan unos cuantos minutos. Yo opinaría, desde mi muy ignorante punto de vista, que le dejen el aspecto técnico a los técnicos y que nadie más meta mano y nadie más opine de lo que no sabe. Porque yo oigo y leo muchas cosas y la verdad es que dices tú, mi realidad es que la gente está verdaderamente apanicada por la cuestión del agua. Y ya para finalizar, el Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco va, como todos los años, a celebrar alrededor de la celebración del Día Mundial del Agua, un foro de agua. Y estuve viendo el Ujú. programa y hay cosas interesantísimas. Van a traer especialistas de Israel y estos señores saben de lo que es aprovechar el agua Así es, porque han convertido el desierto que hay en Israel, lo han convertido en un vergel. así es, Carlos. Fíjate que sí, el Colegio de Ingenieros Civiles, pues bueno, como ya platicamos un poquito de su historia, pues es un aspecto que nos importa muchísimo en materia de infraestructura, el tema del agua, ¿no? Y es por ello que tradicionalmente o año con año hacemos este foro en el marco del Día Internacional del Agua, que se celebra el 22 de marzo en todo el mundo, ¿no? Y pues hoy hicimos el esfuerzo de traer a este país, pues bueno, que es punta de lanza en muchos aspectos, pero el tema del agua, como bien lo dices, es uno de los fuertes de ellos. Ellos, sin embargo, sus ciudades han florecido y, pues bueno, ahí vemos la evolución de una cultura que tiene un respeto por el consumo del agua, que la valoran y que pues bueno, ejemplo de lo que nosotros, nosotros de verdad, y era con lo que empezamos en la plática, agua tenemos, la ciudad de Guadalajara tiene infinidad de fuentes de abastecimiento, pero hay que saberla cuidar, ¿no? Claro. Y este aspecto, pues el Foro del Agua nos va a traer conciencia a, a quienes puedan o tengan la oportunidad de sintonizarnos. Una pregunta, Bernardo. ¿El foro es para todos los interesados, para los especialistas o es nada más para miembros del colegio? No, es para todos. Presencialmente, obviamente, estamos dirigidos. Va a haber alrededor de 50 personas en el famoso Salón Ingeniero Enrique Dau Flores de nuestro colegio. Ahí es donde se va a llevar a cabo, pero el colegio ya tiene sus plataformas donde ha hecho difusión, una plataforma parecida a en la que estamos el día de hoy, vinculada también a Facebook. Entonces se va a transmitir en vivo todo lo que pasa en el foro y es para quien le interese. Obviamente va direccionada a nuestros agremiados, pero cualquier persona del público que le interese está abierto, ¿no? a entrar y escuchar lo que trata en el foro. Pues que haya mucho éxito en ese foro, creo que hay Está mucho que pasando un aprender. gato. Bueno, es que él es el floor manager. Él nos viene a avisar cuando dice tiempo y entonces ya se pasea y dice, pues ya, ¿no? Ya, dame de cenar. Bernardo, muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Creo que el tema del agua no es un tema menor y solamente cuando padeces de veras que te falta y te falta por varios días, o sea, empiezas a valorar que realmente, como dice mi hija, éramos felices, pero no lo sabíamos. O sea, teníamos el agua y Sí, éramos felices, pero no lo sabíamos. sí, así es.
Carlos. Pues mira, yo muy agradecido por la invitación. Como te decía, es un tema que a nosotros nos apasiona como ingenieros, pero más allá de eso, la verdad es que disfruté mucho, como siempre, platicar contigo. Saludos a Pepe. En verdad, te felicito por estos, como ya dije, primeros 50 años de, Gracias. pues, de estar en los medios. Eres una persona a la que en verdad aprecio, admiro y siempre hemos reconocido tu profesionalismo en cada momento. Y así Gracias. que pues tú sabes que este colegio de ingenieros se te aprecia y que es tu casa. Y ya te dije que si quieres que hagamos una fiesta ya que pase todo esto, aquí la podemos hacer con todo gusto. Ay, fíjate que sí te ando agarrando la palabra, porque quiero ver a Pepe, quiero ver a Pepe. Nunca lo he visto así medio zarazón, pero me encantaría verte, Pepe, con 3-4 arriba y que te aflojaras un poquito lo formal, Pepe. Vamos a ver, vamos a ¿Eh? ver. Muy bien. Que sea el festejo. Sí, señor, me gusta la idea. Bernardo, muchas gracias. Muchas gracias. Ojalá nuestros amigos que Gracias. nos escuchan se queden con esa idea de que no solamente tienen que, no solamente los técnicos y los políticos, nosotros también tenemos una buena parte de culpa de que tengamos problemas de agua. No la hemos sabido racionar, no la hemos sabido aprovechar. Así es. Pues un abrazo, mi estimado Carlos. Gracias, Gracias, Pepe, por todos tus Bernardo, atenciones. gracias. Con mucho gusto, ingeniero, gracias. A todos. Lo mejor para ti, Un muchísimas abrazo. gracias. Y bueno, Pepe querido, como todos los jueves, gracias, gracias. Y pues seguiremos. El próximo jueves tenemos por ahí una sorpresilla. Todavía no la podemos ratificar, pero no nos abandonen. Gracias, Sandra, por tus comentarios. Y bueno, gracias a todos que estuvieron aquí presentes el día de hoy. Hasta la próxima, entonces. Gracias, Bernardo. Gracias, Pepe. Buenas noches. Buenas noches, hasta luego. Gracias.